¿Qué información clasificada puedes contar ahora que tu contrato de confidencialidad acabó? Trabajé en un grupo de servicios juveniles para niños con hogares problemáticos. Principalmente, los niños y adolescentes eran enviados a nosotros porque sus hogares se consideraban inseguros. El abuso regular, el daño irreparable, tener sustancias fuertes en la mesa de café siendo la norma en lugar de la excepción, etc. Como puedes imaginar, crecer en un entorno tan tóxico crea personas difíciles, así que, más a menudo de lo que se podría pensar, estos adolescentes no tienen idea de cómo interactuar con su entorno, aparte de comportamientos autodestructivos. Eso no significa que no haya personas valiosas entre ellos. Pero ese no es el tema de esta publicación. Un día, cuando llegué al trabajo, me llevaron a nuestra área de oficinas, lo cual era muy inusual. La directora del hogar me preguntó si había visto algo en las noticias sobre un anciano que había sido víctima de un robo. No lo había hecho, pero aparentemente un hombre de 70 años fue atacado por 3 jóvenes, golpeado hasta estar al borde de la muerte y despojado de sus pertenencias. Teníamos muy fuertes indicios que apuntaban a uno de nuestros adolescentes como uno de los posibles implicados. Me dijeron que si quería comenzar mi turno debía firmar un documento diciendo que sería despedido en el acto si iba a la policía con estas sospechas, porque sería una violación de la confianza del cliente. Para cuando terminó mi turno, la policía ya había estado en las instalaciones. Solo puedo asumir que alguien fue a la policía directamente después de que terminó su turno, y no podría estar más de acuerdo con ellos. Dado que la administración no tenía pruebas de que alguien en particular filtrara la información, nadie fue despedido. Y esto, damas y caballeros, es cuando me di cuenta de que los grupos de hogares juveniles son demasiado sobreprotectores con los jóvenes a su cuidado. Lo entiendo, si tuviera que ir a la policía cada vez que me golpearan, patearan, me lanzaran algo, encontrara sustancias fuertes, descubriera que alguna chica había sido víctima de explotación, etc., mi turno no sería más que llamadas a la policía. Pero caramba, básicamente nos pidieron que encubriéramos un intento de asesinato. Afortunadamente, el anciano se recuperó, pero aparentemente podría haber salido muy mal. Gestioné el servicio al cliente de una exitosa startup de comercio electrónico de gafas. Nuestro almacén estaba lleno de miles de cajas de productos devueltos, porque era, oficialmente obvio, política de la empresa no emitir reembolsos hasta que un cliente se quejara. Si alguna vez no recibes tu reembolso por algo que enviaste de vuelta a una empresa, por favor quéjate. Probablemente lo hacen a propósito. ¿Alguna vez recibiste una nueva tarjeta de crédito o débito y te quedaste realmente confundido sobre cómo un servicio de suscripción obtuvo la nueva información de la tarjeta, aunque no la actualizaste? Sí, teníamos un empleado cuyo único trabajo era probar diferentes combinaciones de números para las cuentas donde la tarjeta dejó de funcionar. Se suponía que debíamos decir a los clientes que su banco compartía la información como un servicio para ellos. Tuvimos a una mujer programadora durante todo el tiempo que trabajé allí. Fue forzada a salir porque reportó al CTO por acorralarla en una sala de conferencias y gritarle en la cara. Estaba molesto porque ella lo hacía lucir mal al hacer su trabajo mejor que él. Chistes sobre al menos Woody Allen lo mantuvo en la familia, poniendo las audiencias de Kavanaugh a todo volumen en un televisor en la sala común porque este es un día importante, y la gente puede usar auriculares. La empresa estaba siendo investigada por el gobierno federal, hasta donde sé todavía lo está. Un día trajeron a un equipo de abogados que nos dijo que, dado que usábamos Slack para trabajar en nuestros teléfonos personales, la empresa tenía derecho a los datos dentro. Nos dijeron que podíamos entregarlos para ser escaneados o podríamos ser despedidos. Esto es solo la punta del iceberg. Construí su equipo de servicio al cliente en el extranjero y lo manejé durante años, pero durante 2020 cambiaron todas mis responsabilidades laborales y me pusieron en un plan de mejora del desempeño. Tengo una discapacidad y trabajé consistentemente hasta las 8 o 9 de la noche, pero aún así, me dijeron que necesitaban ver más esfuerzo. Me presionaron para que me fuera con una indemnización y un acuerdo de confidencialidad, pero también bloquearon mi capacidad de recibir desempleo y cancelaron mi seguro de salud 2 meses antes de lo prometido. Así que durante la recesión, cuando todos estábamos apretados de dinero y el estado de Michigan ofrecía grandes incentivos fiscales a las compañías de cine, HBO filmó un programa en mi secundaria. Honestamente, no sé si algunos miembros del personal conocían los detalles del programa, pero tenían un acuerdo de confidencialidad, o si nuestra escuela estaba tan desesperada por dinero
que simplemente dijeron que sí, sin hacer preguntas. Todo lo que sabíamos era que el protagonista es un maestro de secundaria, que también tenía el cargo de entrenador del equipo de baloncesto. Así que había escenas en el aula, un partido de baloncesto en el que usaron a nuestro verdadero equipo, y una escena de discurso previo al juego en los vestuarios, usando a estudiantes reales como extras. Más tarde nos enteramos de que el programa se llama Hung, y trata sobre un maestro de secundaria, con ciertas características que se convierte en una persona que realiza actividades cuestionables. Cuando esta noticia salió a la luz antes del estreno del programa, el personal de la escuela y los padres estaban indignados, principalmente por la idea de que las escenas con estudiantes serían seguidas en el episodio por escenas inapropiadas. Nosotros, los estudiantes, pensábamos que era hilarante. Y es HBO. Incluso si no se hicieron preguntas ni se dieron detalles, las escenas comprometedoras son una apuesta segura. La escuela debió haberlo sabido. Pero se convirtió en un escándalo local, cubierto en las noticias de la noche. Hace más de 20 años, participé en una audiencia previa al juicio. Una represa cercana estaba siendo demandada por la familia de un trabajador de la represa. La familia estaba demandando por una cantidad no revelada para 1, cubrir gastos médicos, 2, dolor y sufrimiento, y 3, negligencia en el mantenimiento de la instalación. Lo que ocurrió: la represa había recibido múltiples quejas sobre la falta de mantenimiento. Esta represa en particular era una represa operativa, pero no había sido mantenida en varias décadas. Antes del incidente, un ingeniero había redactado un informe señalando que los soportes de mantenimiento para las pasarelas sobre las calderas necesitaban ser completamente cerrados hasta que fueran reemplazados. Esto no se hizo. Un trabajador de mantenimiento subió a la pasarela sobre las calderas. La pasarela falló y el trabajador fue arrojado a agua hirviendo, quedando completamente sumergido. Sus compañeros de trabajo pudieron recuperarlo en menos de 30 segundos. Este trabajador pasó los siguientes 9 meses en la unidad de cuidados intensivos antes de morir a causa de una infección. Su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado en un 99,9%. Otorgamos en la audiencia previa al juicio $1 millón por cada segundo que el hombre fue hervido. Además, todos los gastos médicos fueron pagados y se cubrieron los salarios restantes que pudo haber ganado, incluyendo atención médica y dental completa para la familia durante los siguientes 35 años. Resumen: el hombre fue hervido vivo porque la empresa era tacaña. Cuando era técnico antes de ser veterinario, trabajaba en un laboratorio que principalmente probaba medicamentos para animales, productos para pulgas, medicamentos para el gusano del corazón, etc. Sin embargo, teníamos un producto en prueba para un medicamento humano, que era una inyección que supuestamente iba a cortar la necesidad de usar retenedores después de tener brackets. Por supuesto, para probar eso, necesitábamos animales que hubieran llevado brackets el tiempo suficiente para replicar los cambios que ocurren en las bocas humanas que han tenido brackets. A lo que voy es que algunos días era mi trabajo cepillar las bocas de alrededor de 50 beagles que todos tenían brackets y asegurarme de que los alambres y brackets estuvieran en su lugar y no causaran ningún daño a los labios o las encías. La imagen de docenas de perritos curiosos corriendo alrededor de mí en círculos en el laboratorio, súper emocionados de verme, haciendo sus característicos aullidos de beagle y mostrando sus brackets mientras lo hacían, nunca saldrá de mi mente. El hombre ya está muerto, así que allá va. Paul Allen estaba sentado en su casa un día y se encontró viendo un segmento de un documental sobre la naturaleza que hablaba sobre caballitos de mar pigmeos. Sus asistentes notaron su chispa de interés y organizaron una excursión en su yate para visitar el hábitat de estos animales. Llevaron a un biólogo marino para proporcionar más información. En el yate, cada miembro del pequeño grupo, que realmente iba a entrar al agua para ver los caballitos de mar, estaba equipado con un scooter acuático. Encontraron a los animales, el biólogo marino dio su charla, fue una salida muy exitosa. Al volverse para dejar el área, Paul tomó un giro amplio en el scooter acuático y simplemente arrasó con un gran trozo del hábitat. Supongo que algún tipo de planta marina, que definitivamente contenía muchos de los pequeños animales. Al parecer, no se dio cuenta o simplemente no le importó, pero el biólogo marino estaba furioso. De regreso en el yate, la tripulación tuvo que hacer grandes esfuerzos para calmar al biólogo y de alguna manera lograr que firmara el acuerdo de confidencialidad. El autor original no estaba a bordo del yate. Geodis LLC, RMA de Apple. Hace más de 2 años, toma eso, NDA,
Trabajé como líder de envío saliente principal en el departamento de RMA de Apple. Para aquellos que no lo saben, la autorización de devolución de mercancías, RMA, es cuando envías tu producto dañado para su reemplazo. Se revisa en la recepción, se coloca en una estantería y, eventualmente, se llama para enviarlo a una instalación de Apple para reparación o destrucción para el reciclaje. Había muchísimos detalles divertidos sobre ese trabajo. Cosas como: el costo de producción para un iPhone 10 promedio era de aproximadamente $470. El costo de producción para unos Beats by Dre promedio estaba entre $18 y $30. Los modelos super top, que eran muy caros, rondaban los $45. Recibimos más que nuestra parte justa de placas de yeso enviadas como devolución en intentos de estafa. El estándar de Apple es inspeccionar todo. Absolutamente todos los accesorios que envías de vuelta con tu teléfono van a la basura, no al reciclaje. Al vertedero. ¿Tu lápiz de Apple que rompiste? Al vertedero. ¿Tus Beats by Dre? Al vertedero. ¿Tus cargadores? Al vertedero. ¿Tus correas de reloj? Al vertedero. Hay una caja fuerte donde se almacenan los RMA chapados en oro antes de ser enviados. Una vez, uno de nuestros empleados logró interceptar uno de esos relojes de Apple extremadamente costosos y chapados en oro. Esto resultó en una búsqueda que duró una semana, solo para terminar descubriendo una caja vacía y ningún reloj a la vista. El almacén tuvo que asumir el costo. Apple dicta el tiempo del ciclo de reparación. No solo podíamos enviar productos, Apple exigía números de serie específicos. Teníamos que extraer esos detalles. Doble auditoría. Luego, enviábamos. Generalmente a una ciudad en China. Si tu reparación de Apple tardó una eternidad en volver, es porque Apple te dejó en el olvido y no nos pidió tu mercancía. Teníamos una broma para procesar Apple Care. Apple no se preocupa. La instalación está en Rialto, California. En mi tiempo de empleo, era la única otra instalación de RMA además de la de Tennessee. 2 instalaciones de RMA para todo Estados Unidos. No estoy seguro si ya no estoy atado o cuán común es este conocimiento, pero viviendo en Nueva York, fui pagado para ser un fan en una gran premiere de alfombra roja de una película de una franquicia popular. El 100% de las personas allí fueron pagadas para actuar emocionadas, mientras famosos actores y un muy famoso director salían y decían hola y realizaban entrevistas. Estábamos bajo estrictas instrucciones de no dejar que nadie supiera que fuimos contratados. Hay transformadores de línea eléctrica que preceden a la Primera Guerra Mundial y que todavía están en funcionamiento en los Estados Unidos. Y las compañías de servicios públicos no están al 100% seguras de dónde se encuentran la mayoría de ellos. Solo descubren su ubicación cuando finalmente uno de ellos falla. Alguien, hace más de 100 años, instaló un transformador que alimentaba telegramas hasta llegar a Twitter. Edición. Está bien, la gente está preguntando. Intentaré abordar todo. Trabajé en el sector de telecomunicaciones. Eso significa que necesitaba saber algo sobre cómo operaban los postes de servicios públicos. En mi primer día, me entregaron un binder que era una guía para tontos sobre postes de servicios públicos, y me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad al respecto. Era tonto porque estoy seguro de que incluso en ese entonces era información pública. Realmente no sé más de lo que he declarado. Utilizo transformadores de bajo VA en el trabajo, y son una caja negra de magia para mí. Algunas personas mencionan los PCB, y tiene sentido. No sé qué usaban para refrigerarlos hace 100 años. Los transformadores pueden durar mucho tiempo. He sacado algunos de varias décadas de las máquinas, así que la idea de que uno haya alcanzado el siglo parece razonable para mí, y no lo he cuestionado. Cuando mi pasantía terminó, hablé con una profesora que conocía sobre esto, y ella mencionó el tema de las heces de aves. No estoy seguro de si esto está relacionado con los múltiples incendios en California. Mi pasantía fue en el área de la bahía, y más o menos recuerdo que el binder era general y no de una área particular. Discúlpenme, pero esto fue alrededor de 2007, así que no puedo recordarlo perfectamente. El último día de mi universidad, dejé el binder en una estantería de la sección de ingeniería de la biblioteca. No estoy seguro de cómo localizarlos o cómo se ven. Era solo un gráfico en papel. Admito que la idea es realmente un concepto interesante, pero basándome en lo que estoy leyendo aquí, si encuentras uno, ten mucho cuidado. Solía trabajar en un centro de llamadas que tenía a Bayer Advanced. Sí,
es a Bayer como cliente. Bayer sabe muy bien que sus productos de jardinería pesticidas a base de neonicotinoides mataban abejas y eran responsables del colapso de colonias. Se nos instruyó a negar rotundamente y o mentir al cliente o al que llamara si nos preguntaban al respecto. También se nos instruyó a mentir sobre las boquillas de spray en las botellas. Bayer sabía que eran de mala calidad y casi siempre estaban completamente defectuosas, pero se negaron a admitirlo y decidieron que era más barato seguir enviando boquillas de reemplazo. Trabajé como animador 3D independiente y realicé muchos proyectos de Kickstarter. Todos tenían su propia idea millonaria y les encantaba llenarte de acuerdos de confidencialidad para evitar que robaras su idea. En fin, un tipo quería crear básicamente un tipo de cinturón inteligente que solo reproducía videos, y estaba convencido de que lo iba a vender a Gucci. El tipo era súper amable, pagaba muy bien y era un placer trabajar con él, pero no tenía sentido comercial. Bueno, los acuerdos de confidencialidad expiraron y la página de Kickstarter parece haber sido borrada de internet, así que aquí está el tráiler que terminé haciendo. Básicamente, el cinturón era físicamente imposible de fabricar, pero no me dejó modificar el diseño para solucionarlo. Sin embargo, me sirvió para algunas tomas geniales en mi reel de demostración. Tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de trabajar con Sears. Básicamente, decía que no hablaría sobre las tácticas que estaban utilizando para sobrevivir en un mundo cambiante. Eso no envejeció bien. Fue difícil mantener una expresión seria durante la orientación, pero sabía que iban a declarar bancarrota en unos años. La señal estaba en la pared, pero en ese momento necesitaba la experiencia laboral. También tuvimos que firmar un acuerdo de no competencia, que también me hizo reír, internamente por supuesto. Trabajo en efectos visuales para cine, así que hay mucho que decir. Veamos. Lo obvio siempre es que la interfaz del estudio igual a película mala. Nunca he trabajado en una película y he escuchado, el estudio quiere volver a filmar esta secuencia, y que haya resultado ser algo bueno, pero supongo que el 99% de ustedes ya lo sabe. Así que algo específico, hay tantas buenas películas que nunca podrán ver debido a los estudios. Quiero decir, las verán, pero no hasta que sean reeditadas, filmadas de nuevo y completamente despojadas de cualquier visión artística que las creó. La gente señala el corte de Snyder, o ahora, Escuadrón Suicida, y puedo decirles honestamente que si una película tiene un costo superior a 50 millones y no está dirigida por Scorsese, Nolan o Tarantino, fue creada por una colección sin sentido de ejecutivos de estudio que no saben nada sobre hacer cine. Ad Astra fue increíble y habría sido un gran homenaje a 2001, pero el estudio la vio y se asustó de que James hiciera una película de ciencia ficción de ritmo lento que te hiciera pensar. Se la quitaron, hicieron un lío cuando se le dio a un segundo editor, porque él quería agregar 15 millones en nuevos efectos visuales, y luego se la devolvieron a James para que la arreglara, pero con esta nueva dirección. La mujer en la ventana fue interesante, y, aunque no era un gran thriller, era algo decente y que hacía pensar. Piensa en La Isla Siniestra. Pero 3 audiencias de prueba en Nueva Jersey, una segunda compañía de distribución, de Fox a Disney, y un segundo director para enormes refilmaciones, crearon el desastre que se descargó en Netflix. Hay varias películas importantes que nunca verán la luz del día, porque el estudio las compró y está esperando para lanzarlas. Cosas de las que nunca han oído hablar, con grandes directores y elencos, porque el estudio no quiere asociarse con ellas por cualquier razón. Weinstein fue notorio por esto, pero varios otros productores han hecho lo mismo. Lo que está pasando con Scarlett Johansson en este momento es demasiado común para todos en la industria. La única diferencia es que ella está por encima de ser vetada, y tiene el dinero para pagar a los abogados necesarios para defenderse. Finalmente, solo sepan que si van a una película y dicen, ¿cómo no arreglaron esa toma?, se darán cuenta de que el director quería hacerlo, simplemente no obtuvimos la aprobación. O, ¿quién inventa estas cosas? Probablemente no eran cosas malas hasta que el estudio se involucró. 1. A menos que las cosas hayan cambiado drásticamente, ese popular restaurante acusado de vender no atún, realmente está vendiendo atún. Y no de baja calidad tampoco, simplemente está enmascarado por una montón de mayonesa. 2. De hecho, enviaron sus aceitunas a pruebas de ADN, porque estaban seguros de que uno de los proveedores les estaba vendiendo aceitunas de calidad inferior, lo cual también hace que lo del atún no tenga sentido para mí. 3. Yo sabía sobre promociones y nuevas cosas,
mucho antes de que llegaran a la tienda. Comenzábamos a probar el inventario al menos 6 meses antes de que comenzara una promoción. 4. Las prácticas laborales salariales dudosas eran la norma. Similar a lo que se acusó a FedEx Ground en una demanda hace unos 7 años, Edith, está bien, así que yo era parte del control de calidad. Conocía el menú y los artículos de comida al derecho y al revés, con y sin salsas. Cosas que se experimentaron y que nunca llegaron a las tiendas. UDA Strainer mencionó agregar jugo de pepinillos al atún. Cambios pequeños como ese se permitieron hace unos 8 años. Nunca se dijo de manera explícita, pero creo que los ejecutivos estaban presionados por los pocos franquiciados que poseían una buena parte de las tiendas para que les dieran flexibilidad. Así que podrías encontrarte con algunas cosas no estándar ofrecidas en las tiendas. Ejemplo, en el área de Chicago podrías ver giardiniera. Esto puede estar en otros lugares ahora, no lo sé. O los pepinillos pueden saber diferente. Mejor. Oh hombre, los comía a puñados. Digo permitir. Porque si hay algo que odian, es cualquier tipo de diferencia en la comida entre regiones y tiendas. Nudo y asustado, y asumo que la mayoría de los programas de realidad tenía una cláusula en el NDA y el contrato que decía que la imagen de uno podía ser utilizada de cualquier manera que la compañía de producción considerara apropiada. Esto incluía la voz, la imagen, etcétera. Y que el audio podría no coincidir con el video que se grabó al mismo tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto se editan estos programas antes de que el público los vea. Nunca se me había ocurrido que manipularan las cosas de esa manera. Oh. Y pagaban alrededor de $7,000 por 21 días de filmación. Estuve a cargo de una parte importante del botón nuclear. Gran parte del acuerdo de no divulgación y gran parte de lo que estaba clasificado ha sido desclasificado, incluyendo el hecho de que incluso trabajé en el proyecto, fue anulado cuando el gerente del programa cometió fraude y el proyecto fue cancelado. Esto fue hace aproximadamente 30 años, así que, entre eso y la pronta cancelación del proyecto, cualquier cosa que pudiera haber sido interesante para potencias extranjeras ha sido alterada desde hace mucho tiempo. Fue un año fascinante y en ocasiones, desgastante en mi carrera. Aviso de spoiler si estás viendo Teen Wolf y no has pasado de los episodios filmados en 2013, pero el personaje de Allison Argent será objeto de una tragedia. Estuve en el set cuando se discutió esa partida entre los miembros del elenco y por lo tanto, tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad que me hacía responsable de algo así como $2 millones en daños si revelaba lo que sabía antes de la fecha de transmisión. La televisión de género toma sus secretos muy en serio. Trabajé en una encuesta legal para una demanda por la pérdida de vida de Philando Castile en 2016, que se llevó a cabo llamando a diversas personas en Estados Unidos y haciéndoles varias preguntas, una de las cuales era una pregunta abierta, donde se les invitaba a describir cualquier incidente de abuso policial que habían experimentado o presenciado. El encuestador debía transcribir palabra por palabra la respuesta. Trabajé tanto como encuestador como en aseguramiento de calidad, lo que significaba que era mi responsabilidad revisar las encuestas completadas y corregir errores de ortografía y gramática, así como verificar que la información ingresada fuera precisa. Si alguna de las respuestas abiertas no tenía sentido, o parecía haber sido tipeada incorrectamente, regresaba a escuchar la encuesta y reescribía la respuesta exactamente. En esta encuesta en particular, dado que era tan importante a nivel legal, tuvimos que volver a escuchar cada respuesta abierta, algo que normalmente solo hacíamos en un 10% de las ocasiones. Hubo una respuesta en la que el hombre encuestado describió un incidente de perfil racial y abuso policial basado en el hecho de que era latino. El encuestador no transcribió nada de eso y solo escribió «no». Como respuesta, regresamos y escuchamos todas las encuestas que esa persona había conducido en el proyecto, y ella había estado codificando las respuestas incorrectamente de manera intencionada para distorsionar los datos en una opinión más positiva sobre la policía en general. Era evidente que tenía un sesgo que estaba expresando en la codificación incorrecta. Fue retirada del proyecto y editamos la entrada de su encuesta para reflejar las respuestas reales. Tuvimos una empleada que constantemente llamaba para reportar que estaba enferma. 2 veces tuvimos que llamar a una ambulancia al trabajo debido a sus palpitaciones cardíacas. Sus compañeros de trabajo nos comentaron que ella los llamaba esa misma noche para salir de compras, después de haber sido retirada en ambulancia horas antes.
Había muchos rumores sobre el uso de sustancias. Al día siguiente, aparecía como si nada hubiera pasado el día anterior. Hubo drama por el hecho de que tenía que pagar primero las facturas de la ambulancia, antes de que nuestro plan de salud la reembolsara. Su novio, que era consumidor, fue despedido de la empresa, lo que solo aumentó su angustia emocional y su incapacidad para presentarse a trabajar. Nuestro gerente decidió cortar nuestras pérdidas y despedirla. Estaba finalizando su paquete de terminación, que habría incluido un pago por despido, que habría resuelto sus problemas económicos a corto plazo, cuando ella renunció. La vi un par de años después en un avión. No le dije lo que se perdió. Firmé un acuerdo de confidencialidad para un famoso programa estadounidense, donde toman un tipo de negocio al borde del fracaso y lo transforman para salvarlo. Cuando los productores del programa se enteraron de que mi esposa y yo trabajábamos allí, intentaron indagar en nuestra relación en busca de drama para la televisión. Cuando descubrieron que tenemos una relación sólida, trataron de convencernos de fingir nuestro drama con conflictos guionados. Para resumir, nos cansamos y renunciamos durante la grabación. Nos eliminaron del programa. Bueno, así es la vida.